Bien, muy buenos días. El día de hoy voy a exponer acerca de la presentación siguiente, es decir, vamos a hablar del tema de la actividad número 8. Me refiero al muralismo mexicano y las pinturas mexicanas hechas en el siglo XX, donde vamos a narrar una pequeña información bastante bien redactada acerca de lo que fue el muralismo mexicano en el siglo XX. Además de ello, vamos a mencionar a los 5 autores que nos expide la presentación, que al parecer son de los más importantes, si no es que son los 5 más importantes y que más legado dejaron en aquella época referente al muralismo y a sus obras y pinturas. Además de ello, también vamos a explicar lo que son sus pinturas que hicieron, en este caso las que se expiden y las que además de esto, las que por lo general son más importantes. ¿Por qué? Porque es donde se pudo encontrar un poco más de información, ya que hay pinturas que ellos conservan, sin embargo, que donde no existe cierta información y no es una información completa. Pero esta información de estas pinturas sí está completa, ¿de acuerdo? Comenzamos con el índice. Vamos a empezar con la introducción hablando de qué es el muralismo mexicano y cómo se introduce en la construcción de la identidad nacional mexicana. Bien, ¿de qué se trata esto? Bien, pues eso se trata de un movimiento inspirado por un propósito. El propósito es construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Recordemos que en aquel entonces la sociedad, bueno, no muy diferente a hoy, pero en parte sí, estaba más enfocada en muy dividida en los sectores campesinos y que en el sector, digamos, en el sector gubernamental y demás. En cambio, los autores se dedicaron a ser portavoces de la sociedad, del pueblo, digámoslo así. Bien, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales, como ya les mencioné, no era una estrecha diferencia la que había, era realmente grande la diferencia en la que existía entre las sociedades que existían en aquel entonces en el país. Bien, para eso fue creado el muralismo. Ahora bien, eh, digamos, el representante principal del muralismo, el pintor principal, es Diego Rivera. Sin duda alguna fue Diego Rivera, ya que, bueno, dado a sus obras, a todo lo que hizo, pues le conllevó a este lugar. Bien, ¿quién fue Diego Rivera? Nacido en la Ciudad de México nacido en la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre y murió en la Ciudad de México el 24 de diciembre. Diego Rivera, es considerado el portavoz de los oprimidos y de los indígenas y también el gran ilustrador de la historia de México. ¿De acuerdo? Diego Rivera es el artista que, murió por lo que fue una insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí poco a poco de él podemos saber que fue esposo de Frida Kahlo y obviamente fue el principal expresor de la pintura realista, cubista y muralista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Esas obras las vamos a ver a continuación. Bien, pues una de ellas fue La Creación, llamada así. El mural llamado La Creación fue elaborado en el año de 1922, encargado del entonces secretario de Educación de México, José Vasconcelos. Está inspirado en elementos estéticos tomados de sus experiencias en un viaje a Tehuantepec. Está ubicada en el anfiteatro de Simón Bolívar. Ya les mencioné, fue hecha en el año de 1922 con una técnica encáustica. ¿De acuerdo? Ahora, por consiguiente, vamos a hablar de los murales de la Capilla Riveriana. Este es uno de los más conocidos. De hecho, no sabía cuál poner en primera. Si La Creación o los murales de la Capilla Riveriana. Pero bueno, en esta obra Diego Rivera aplicó varios de los principios estudiados durante su estancia en Italia, donde tuvo la oportunidad de conocer la obra de los grandes maestros, donde dentro de la capilla Rivera alude a la dualidad y naturaleza y la ciencia. Diego Rivera se encargó también de la decoración de diferentes espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo, que es donde se encuentra ubicado este mural. Es una clara alusión a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, hecha por Miguel Ángel. Es decir, que técnicamente es una referencia, no es una copia, sino más que nada es una referencia. Además, él se basó y se inspiró en la Capilla Sixtina realizada por Miguel Ángel.
¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del sueño en una tarde de Almendra Central. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí se intentó plasmar las diferencias entre las dos ideologías. Aquí es donde se mete el ámbito social y político y sistemas económicos que difirieron en el siglo XX, el capitalismo y el socialismo. Hecha en 1933, Diego Rivera fue comisionado para pintar un mural en Rockefeller Central, en Nueva York. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es un mural realizado por el pintor y muralista, ya lo conocemos. El mural fue encargado del arquitecto Carlos Obregón Santacilia para el comedor principal del Hotel del Prado, ubicado actualmente en la avenida Juárez frente a la Alameda Central. Este modo de expresión es de carácter pintura mural, historia viva de México, con una técnica fresco. Sus medidas son de 4.8 por 15 metros. Ahora nos pasaremos con lo que es José Clemente Orozco. José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapopan el Grande, hoy conocido como Ciudad Guzmán, Jalisco. En 1998 ingresó a la ciudad en la Academia Nacional de las Bellas Artes de San Carlos, donde fue discípulo de Germán Gedovius y de Leandro Izaguirre. Aquí, en la juventud, digamos, de José fue reconocido también porque evidentemente él aprendió mucho fue como un discípulo al principio. De hecho, hay una frase que él mismo expresa: asistí a sus talleres sin llegar a ser propiamente su discípulo, pero sí lo suficiente para darme cuenta de lo que había que hacer para aprender a pintar, y me puse a hacerlo con tenacidad y con verdadero encarnizamiento. José Clemente Orozco también fue el primer pintor sepultado en la actual Rotonda de las Personas Ilustres. Ya comentamos que murió en Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Una de sus pinturas principales fue Prometeo, donde la visión que Orozco tenía de Prometeo como una alegoría del arte que intenta llegar a un público más amplio, trayendo conocimiento e iluminación a las masas, enfatiza el espíritu del muralismo mexicano y su deseo de transformar la sociedad. Lo terminó en junio de 1930 en el refectorio de Pomoda College. Tras 3 meses de trabajo en los que Orozco vivió en el campus, en él se observa el titán Prometeo, muy famoso, robando el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, con la técnica fresco que se ocupó, muy utilizada en ese entonces por los pintores muralistas. Tiene unas medidas de 610 metros por 870 metros. El otro es El hombre de fuego. Se terminó en el año de 1939, ubicada a 27 metros del suelo en la capilla mayor del Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, hoy conocido como un patrimonio de la humanidad desde 1997. Representa al mundo prehispánico, sus rituales primitivos y en ocasiones sangrientos ante el sacrificio de otros humanos, que conformaban una sociedad que aparentaba vivir bajo lineamientos inflexibles que alejaban de la compasión y los más humildes. Otro es el Dioses del mundo moderno. El impacto de los pueblos europeos sobre los pueblos indígenas de América del Norte se refleja en esta obra. Adicionalmente, la temática del mural, conformado por 24 paneles, incluyendo los conceptos como la migración, los sacrificios humanos, está ubicada en la lectura del sótano de la biblioteca Baker Memorial en el campus de Dartmouth College, en Hanover, con un estilo de pintura mural. Evidentemente, fue hecho en 1934. Ahora nos pasaremos con lo que es otro artista, que en este caso es David Alfaro Siqueiros. Bien, pues ¿quién fue David Alfaro Siqueiros? David Alfaro Siqueiros pues, fue un pintor, escritor, diplomático, activista y militar, considerado uno de los 3 más grandes exponentes, junto de la mano de Diego Rivera, José Clemente Orozco. Bien, aquí lo que se encargaba del muralismo mexicano, tributaria de la estética expresionista y de la retórica declamatoria que le exige su radicalismo político. Su pintura unió a la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y del expresionismo europeo. Cabe resaltar que él desde muy pequeño empezó en la milicia, por lo que, exactamente fue a la edad de los 16 años, por lo que también eso le impactó su arte y sus expresiones
que él lograba plasmar en sus obras artísticas. Nació en 1896 en diciembre y murió el 6 de enero de 1974 en Cuernavaca. Bien, vamos a hablar de lo que es una de sus obras, que es El nacimiento del fascismo. Realmente aquí sus obras sí me parecen bastante más fáciles de comprender, por así decirlo, y más impactantes para un ámbito social. Nosotros como personas, yo al menos como persona puedo captar más sus obras, como que sí intentan plasmar ese ámbito social, de igual forma político, sin tener que ser algo tan retórico. El nacimiento del fascismo fue pintado en el taller de experimental de Siqueiros instalado en Nueva York en 1936. Su autor representaba el surgimiento de los regímenes totalitarios de Hitler en Alemania y de Mussolini y en Italia. Ahora vamos a hablar de Eco en un grito. Plasma el horror de la guerra y del desdén de los poderosos por la parte más bella y más importante de la humanidad, los pequeños. Es una obra de enorme fuerza expresiva que interrumpe con la conciencia como un golpe de denuncia. Se creó en 1937 con un material de pintura en esmalte. Sus medidas no son muy grandes, es 1.22 metros por 91 centímetros. Y vamos a hablar ahora bien de un autorretrato del mismo autor, se llama Self Portrait. Obviamente lo hizo el mismo David Alfaro Siqueiros, es su autorretrato. Realmente la ubicación es una colección privada. Intenté plasmarlo porque es un autorretrato y no había añadido autorretratos en las obras. Fue hecho en 1961 en el periodo del expresionismo y es un género, ya los mencioné, autorretrato. Ahora vamos a hablar de Rufino Tamayo. ¿Quién fue Rufino Tamayo? Bien, Rufino Tamayo del Carmen Arellanes fue un pintor mexicano, figura capital en el panorama de la pintura mexicana del siglo XX. Pudo conjurar su herencia mexicana y el arte prehispánico con las vanguardias internacionales en piezas marcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura. Nació en agosto de 1899 en Oaxaca de Juárez y murió en junio de 1991 en Ciudad de México. Bien, ahora vamos a hablar de una de sus pinturas, que realmente siempre por lo general sus pinturas vamos a ver que son bastante coloridas, como vamos a empezar con esta misma, la de Walter Melon Slice. En esta pintura Tamayo, uno de los adelantados artistas de su generación, sintetiza la estética modernista del cubismo con un tema local y con el simbolismo. La pintura, que muestra unas rodajas de sandía sobre una mesa, es considerada una de las grandes obras del artista mexicano. Está en 1899 y formó parte de los fondos del Museo del Arte Moderno. Tamayo pintó la obra en 1950 para participar en este año en el Bienal de Venecia. Vamos a hablar de El día y la noche. Hecho en vinelita sobre lienzo montado en aglomerado, al igual que La naturaleza muerta, fue originalmente igual que La naturaleza muerta de Frida Kahlo. Seguramente ya hablamos de este video en el video pasado, la actividad número 9. Fue originalmente hecho para el área de perfumería y farmacia en la tienda Sanborns de la calle La Fragua en la Ciudad de México. En este mismo año se recibió el Premio Nacional de Artes. Fue elaborado en 1954 con una técnica vinelita sobre lienzo montado en aglomerado. Vamos con Luna y el Sol, con unas medidas de 87.8 por 94 centímetros. Aquí en el año de 1990, con un género Cloudscape, museo, aquí no hay mucha información acerca de esto, pero sabemos que se encuentra en el Paseo de la Reforma y Gandhi, en la colonia Bosques de Chapultepec. Finalmente nos vamos a pasar con lo que es el último pintor. Vamos a hablar del Dr. ATL. Bien, evidentemente no se llama así, pero nacido en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1865, a los 15 años ingresó al taller de Felipe Castro. Su nombre de pila es Gerardo Murillo Coronado y ese fue su seudónimo, Dr. ATL. Así es, fue un pintor y escritor mexicano. De acuerdo también otras disciplinas en las que él exploró fue la geología, la filosofía, la historia, la crítica de arte, política. Era apasionado de la vulcanología, de la exploración, el estilista, era doctor, profesor, practicó la caricatura y el ensayo y el periodismo. Nació en Guadalajara en octubre de 1875 y murió en agosto de 1964 en la Ciudad de México.
es considerado uno de los destacados paisajistas mexicanos del siglo XX. Vamos a hablar de una de sus pinturas. Evidentemente es un paisajista, así que ahorita vamos a hablar de un paisaje. Paricutín es un Murillo. Murillo aquí desarrolló una gran pasión por los volcanes, tanto que además de desempeñarse como vulcanólogo, plasmó estas estructuras geológicas en sus obras pictóricas. Uno de esos cuadros fue Paricutín, donde el doctor representaba al coloso mexicano que había hecho explosión en 1943. Está ubicado en el Museo Blastein de Paricutín. Vamos a hablar de su autorretrato. Bien, en este autorretrato es uno de los más grandes peculiares. Aquí Murillo se muestra imponente e impertuble, como siempre. Sin embargo, no porta chaqueta, sino camisa en cuadros. Además, pese a que en el centro del cuadro irrumpe una mujer de apariencia tímida y un corte triangular, el lado izquierdo que convierte la obra en algo inusual. Y finalmente vamos a hablar de otro paisaje, que es el volcán del Popocatépetl. Como hemos visto, los volcanes era una parte muy importante en la vida del doctor, por ello lo encontraremos representado constantemente en su obra. En el caso del volcán Popocatépetl de 1948 podemos percibir la grandeza de aquella estructura geológica. Y bueno, ya concluimos con lo que fueron los autores, nos pasaremos a las conclusiones personales. Aquí, respondiendo a lo que fue lo que solicitado, lo que aprendí con esta investigación acerca del muralismo mexicano es que no tenía idea con exactitud lo que era realmente. Nunca me puse a investigar más allá de la primaria acerca del muralismo y de sus representantes. Únicamente conocía a Diego Rivera y a José Clemente Orozco. Bien, lo que realmente ahorita comprendo que dejó un legado en la historia del país, logrando ser pieza fundamental para promover la cultura mexicana, la social que causó ocupando sus obras para exclamar su nombre del pueblo, como un mural eco de un grito que refleja lo que la sociedad siente. El muralismo logró causar un gran impacto social que trascendió para otros países. Reitero, una vez más promovía la cultura mexicana en aquella época. Y para concluir argumentando acerca de las obras del muralismo en lo que influyeron en el paso, puesto que como ya mencionamos fueron utilizadas como para reflejar la vida cotidiana, las creencias religiosas, los acontecimientos históricos y los problemas sociales y políticos de México, logrando que el muralismo conectara con el pueblo mexicano. Y por último, lo que son los créditos, la edición, la producción, la información y la narración fue elaborada por su servidor, Eric Teniendo Las Copegueros. Muchísimas gracias.